tú puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor, a través de lo que tú quieres poner en nosotros como base y fundamento, para que nosotros podamos vivir esta vida confiados, Señor, gozosos en ti, alegres en ti, en que tú estás obrando y trabajando en cada uno de nosotros. Bendícenos con tu palabra, Señor, y llénanos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te pido que hables también a través de mi vida, Señor, que seas tú el que esté hablando, Señor, y guiando cada una de mis palabras hacia lo que tú quieres hablar a tu pueblo y a mí también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo tengo un tema para ti que le he titulado La base de la confesión del creyente. ¿Cuántas veces podemos nosotros confesar a Cristo, pero no tener ni la más remota idea de lo que esto significa, o del compromiso que estamos adquiriendo, o de dónde estamos nosotros fundados o plantados para poder vivir la vida en el reino de Dios, en el reino que el Señor ha establecido? Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Hebreos, en el capítulo número 10, en el versículo número 23. Y bueno, al final vamos a terminar con dos últimos pasajes, dos últimos versos, que son los 24 y 25. Pero yo quisiera que pudiéramos ver algo muy importante primeramente de este primer verso. Dice la palabra: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A ver, vamos a decirlo todos juntos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, qué bueno y qué importante es tener bien claro en qué hemos creído, porque esa es una base que nos establece con firmeza en el reino de Dios. El escritor de Hebreos dice que no fluctuemos, ¿ok? O lo que es lo mismo, que no vacilemos. ¿Qué significa vacilar? Bueno, no es tanto bromear, es como que estoy aquí un ratito y luego me voy para este lado y ahí estoy fluctuando, vacilando, si sí, si no. No. Dice la palabra que nos tenemos que mantener firmes. ¿En dónde? En la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿qué entendemos por la profesión de nuestra esperanza? ¿Qué significa profesión? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener bien claro es que la profesión de nuestra esperanza no es la carrera a la que nosotros nos vamos a inscribir para poder vivir en ella o para vivir a través de ella. No, profesión no se refiere aquí en el aspecto de lo que nos vamos a dedicar durante nuestra vida, aunque tiene cierto aspecto, pero es más que todo profesión de profesar, ¿ok? De confesar, la profesión de nuestra esperanza, la confesión de nuestra esperanza. ¿De qué? De la fe en la cual estamos plantados, de la fe en la cual tú y yo nos vamos a mover, en la cual nos vamos a tomar decisiones también en nuestras vidas, en las cosas que nosotros vamos a tener bien arraigadas en nosotros para caminar en ellas. Ese es el sentido de profesar, pero tenemos que mantenernos firmes en esa profesión. ¿Cuántos sabemos que hay esperanza en Cristo? ¿Cuántos sabemos que estamos plantados en una esperanza viva? ¿Cuántos sabemos que no nos debemos de mover de ahí y tenemos que estar firmes en ella? Bueno, eso es lo que este pasaje nos está hablando y nos está dejando claro, para que nosotros tengamos esa base en cada uno de nosotros. Pero bueno, tenemos que tener bien claro cuál es la base en la cual estamos viviendo y cuál es esa base que nos une también como pueblo de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque dos cristianos se pueden encontrar en la calle y van a empezar a hablar de Cristo y se van a dar cuenta que van a encontrarse con ciertas diferencias doctrinales, ¿ok?
puede uno decir que no se debe de bautizar y te puede dar algunos, que no se puede bautizar a un niño cuando está pequeño, y te va a dar algunos versículos por lo cual no se pueden bautizar. Va a haber otros que te van a decir que sí se pueden bautizar, y te va a dar algunos versículos también para afirmar esa idea. Y bueno, pudieran entrar en un debate en cuanto a las diferencias, y podemos darnos cuenta que en la vida cristiana pues van a haber bastantes diferencias. En esta congregación puede haber gente que tenga ciertas diferencias en cuanto a lo que conoce o en cuanto a lo que sabe tu hermano de al lado. Pero bueno, ¿cuál es la base en la cual todos debemos de estar fundados? ¿Qué es esa base en la cual pues no puede haber diferencias? Porque entonces ya no estaríamos siendo hijos de Dios, ya no estaríamos en el reino de Dios, a causa de que esa base no está arraigada con firmeza en cada uno de nosotros. En el año 105, aproximadamente 180 después de Cristo, entre esos años, dos hombres, uno de ellos llamado Ignacio de Antioquía y otro llamado Irineo, formaron, hombres que habían formado la segunda generación de discípulos. Se dice que estuvieron bajo el discipulado del apóstol Juan, ¿verdad? Y ellos pudieron hacer algo como un resumen, ¿ok? Un resumen al que llamaron el credo de los apóstoles. Entonces, ellos estaban cuidando que de alguna manera las bases en las cuales habían sido enseñadas a través de los apóstoles o a través de los discípulos estuvieran bien arraigadas en la vida del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no cayera en errores, para que no cayera en alguna situación que los desarraigara de la base. Y tú puedes, tal vez algunos recuerdan ese credo: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, son las cosas en las cuales tenemos que estar arraigados, según lo que expresaron Irineo y también Ignacio de Antioquía. Pero bueno, yo quisiera que pudiéramos ver la base, porque bueno, esto era el credo de los apóstoles, sacando algunas cuestiones de lo que los apóstoles dijeron y haciendo un pequeño resumen. Pero ¿qué te parece si vamos a la base de lo que los apóstoles dijeron, en especial el apóstol Pablo, y que pudo establecer para que todos nosotros pudiéramos tener esa base firme en nuestras vidas de lo que es el Señor Jesucristo en cada uno? El apóstol Pablo dejó establecida esta base a uno de sus discípulos. ¿Y quién era su discípulo? Se llamaba Timoteo, un varón que pudo conocer de Cristo a través de su madre, a través de su abuela, pero que también el apóstol Pablo lo tomó como un discípulo suyo para irlo desarrollando en el camino y en el ministerio del Señor. Lo puso como pastor de alguna de sus iglesias y estuvo dándole algunas cartas, enseñándole pues esa base en la cual él tenía que caminar y en la cual él se tenía que sostener. Y esa base la encontramos en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 en el verso 16, pero yo quisiera darte 6 aspectos importantes de lo que este verso expresa, de lo que este verso dice, para que podamos nosotros estar también arraigados en ellos y no nos movamos y podamos permanecer firmes y ver lo que implica también para nuestra vida tener esa base que el Señor estableció a través de su palabra en cada uno de nosotros. Vamos a ver, el primero de ellos es que Dios se hizo carne. Ese es el primer fundamento en el cual tú y yo tenemos que estar bien arraigados. Ahora sí, vamos al libro de 1 Timoteo, primera carta a Timoteo, en el capítulo número 3, verso número 16. Dice la escritura: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Ok? El misterio de la piedad o el misterio de la fe. ¿Ok? O la profesión de la fe, o la profesión de la esperanza en la cual estamos nosotros fundados, en la cual tenemos que estar firmes sin fluctuar. ¿Ok?
Grande es ese misterio. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, pues aquí nos va a decir, el primero de ellos es que Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? Vamos a detenernos en este punto. El inicio de este verso nos lleva a entender la obra más gloriosa que nos ha acontecido en este mundo. Nos viene a manifestar al Dios eterno, glorioso, grande, santo, que vino y nos visitó aquí en la tierra. Grande es el ministerio del amor, de la piedad, que el Señor manifestó sobre cada uno de nosotros, que vino aquí a la tierra, ¿verdad? El verbo se hizo carne, dice la palabra, ahí en el capítulo número 1 del libro de Juan, en el verso número 14, y aquel verbo, la palabra de Dios, aquel que fue en el principio, aquel que dictó que la creación se desarrollara, se hiciera, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la palabra, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue el que se hizo carne? La palabra, el verbo. El verbo se hizo carne. ¿Y quién fue el verbo? Jesucristo. Él vino aquí a la tierra para salvarnos, para amarnos, para encontrarse con nosotros. Jesús pasó por todas las cosas que tú has pasado. Es más, por más cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por más cosas de las que ha pasado Jesús? Él vino a enfrentar rechazo de la gente que estaba cercana de la gente por la cual vino a morir. Muchos de nosotros hemos enfrentado tantas situaciones adversas en nuestra vida, pero no se comparan en lo absoluto con lo que enfrentó Jesús. Lo quisieron matar, lo quisieron golpear, trataron de dañar. Bueno, no quisieron golpear, lo golpearon, lo latigaron, lo escupieron, lo crucificaron. Vino a morir por ti y por mí, a pagar de una cruel manera algo que no merecía ser, pero por amor de cada uno de nosotros, Él entregó su vida para darnos salvación y vida eterna. Así que el Señor Jesucristo experimentó adversidades. El Señor Jesucristo enfrentó luchas. ¿Cuántos hemos enfrentado luchas? Pues así como tú las has enfrentado, Él también las enfrentó. Él enfrentó también experiencias peligrosas, enfrentó tristezas también en algunas ocasiones. ¿Cuántos hemos enfrentado tristezas? Bueno, pues no estamos solos. El Señor también las enfrentó. Enfrentó también asombro, gozo. Se asombró el Señor. Fíjate, el Dios del cielo y de la tierra también le causaron asombro a algunas cosas aquí en la tierra. Y por lo regular era la fe de algunas personas, porque no era el común que la gente tuviera fe, que la gente confiara en Dios. Pero cuando se encontraba con mujeres como la Sirofenicia, que le dijo: Señor, hazme el favor de arreglar la situación en la vida de mi hijo. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? No puedo, porque yo he sido llamado a la casa de Israel y no le puedo dar de comer del pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Y le dijo la mujer: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Se asombró de la fe de ella. Dijo: grande es tu fe, hágase contigo como lo estás pidiendo. Grande era la fe de esa mujer. Y se asombró el Señor en ella. Se asombró de la vida de un romano, un centurión romano, que dijo: no es necesario que vengas a mi casa, nada más di la palabra y mi siervo va a sanar. No soy digno de que entres en mi casa, por cuanto soy pecador, pero nada más da tú la palabra, porque así como yo tengo autoridad sobre mis soldados y yo les digo y ellos hacen, ¿cuánto mayor autoridad tienes tú que vas a decir que él sane y él va a ser sano? ¡Wow! ¡Qué fe tan grande!, dijo el Señor. Ni en Israel he encontrado una fe como la de este varón. Y en esa misma hora el siervo fue sano. Señor enfrentó
tentaciones. Ninguna tentación que enfrentamos nosotros es sobrehumana, dice la palabra, sino que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida. Jesús venció en la tentación. Tú y yo podemos vencer también en las tentaciones, en las adversidades, en las dificultades que enfrentamos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer en cada una de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo podemos aplicar este principio o esta base a nuestras vidas? Primeramente, lo que tenemos que aplicar es que no somos víctimas, ¿ok? No somos las víctimas del mundo. Eso es lo primero. El que era la víctima ya vino y se entregó y murió por ti y por mí. Él sí era una víctima. Fue el Cordero inmolado que fue a morir a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Lo segundo es que ninguna adversidad que pueda venir en contra de tu vida va a derrotarte o va a dejarte caído, porque así como Jesús venció, Él nos ha dado el poder para vencer también en cada una de ellas, en cada una de esas situaciones. Así que podemos estar seguros y confiados en ello. Y la tercera es que tenemos que modelar lo que Jesús hizo. ¿Cómo Jesús enfrentó la tentación? ¿Cómo Jesús enfrentó la adversidad? Hay veces que nos quejamos con Dios porque nos volvemos víctimas y le decimos: Señor, es que ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Si yo soy una persona tan buena, tan honrada, yo que nunca peco, así como tú, ¿verdad? Y nos quejamos con Dios porque nos pasan todas las cosas a nuestra vida equivocadas. Mas sin embargo, no nos estamos dando cuenta que no estamos modelando al Maestro, no estamos modelando a Cristo. Y entonces nos metemos en problemas y vienen los problemas a nuestra vida y luego nos quejamos con el Señor por lo que nos pasa. Tenemos que modelar a Cristo y vamos a tener la victoria que Cristo también tuvo. Amén. Vamos a la segunda cosa. E indiscutible es el respaldo, bueno, por el Espíritu Santo. Es lo que podemos ver también en Cristo Jesús. Acuérdate, esto es la base de nuestra profesión, de nuestra vocación, de nuestra confesión de fe en la cual estamos nosotros firmes. Muy bien, primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, y luego dice aquí, justificado en el Espíritu. Entonces, lo primero es que Jesús vino aquí a la tierra, Dios mismo se encarnó y vino aquí a la tierra y fue también justificado en el Espíritu. La palabra justificado, bueno, en el griego es el verbo dikaiō, que significa declarar justo o tratar como justo, ¿ok? Es una palabra que nos lleva a entender que Jesús fue justificado, o sea, el Espíritu Santo tomó una acción de justificar a Jesús o de respaldar de la misma manera a Jesús en lo que él hacía como justo. Vamos allá al libro de Juan, capítulo número 15, en el verso número 26. Pero cuando venga el Consolador, ¿ok?, a quien yo os enviaré del Padre, ¿quién va a ser? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, que dice, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo va a hablar acerca de Cristo, va a respaldar lo que el Señor estaba hablando, lo que el Señor estaba diciendo. Aun cuando Jesús se fuera, que era lo que le estaba expresando a sus discípulos, el Espíritu Santo que iba a estar alrededor nuestro. ¿Cuántos saben que aquí está el Espíritu Santo? Amén. Él iba a estar hablando y poniendo en nuestros corazones el deseo y el anhelo de poder acercarnos a la presencia de Jesús. Estas palabras las estaba hablando Jesús a sus discípulos antes de partir.
y les dejaba claro quién es el que le daba el juicio de justo. Muchos de nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo justificó a Cristo. Él dijo: gloria de los hombres yo no recibo. A mí no me tiene que decir ninguno que yo soy bueno, que yo soy justo. Una vez se le acercó, ¿recuerdas? El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué le dirías tú? Ay, gracias por decirme bueno, ¿verdad? Sí, soy bien bueno, tienes razón. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? No le estaba diciendo que él no era bueno, pero él se estaba haciendo igual a Dios, porque él era Dios. Estas palabras deben de estar también bien grabadas como base en nuestras vidas, acerca de que Dios es un Dios justo. Todos nos desviamos del camino. No había justo entre nosotros, ni aún uno. El único justo fue Jesucristo, y no por lo que nosotros digamos, sino por lo que Dios dijo acerca de él. Me impacta bastante una profecía dada por Isaías, en donde Dios mismo está hablando a través del profeta, que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y dice ahí en el capítulo número 53, en el verso número 11, está hablando 700 años antes de que Jesús naciera, cuando se escribió el libro de Isaías. Y dice, Dios mismo dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién lo iba a ver? El Mesías, el siervo de Dios, Jesucristo. Está el profeta dando una profecía de Cristo, pero no hablando el profeta en sí mismo, sino Dios mismo a través del profeta. Y decía: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pregunta: ¿Jesús fue afligido? Él pagó el precio tan grande con su vida, que nos iba a hacer libres a cada uno de nosotros. Pregunta: ¿quedó satisfecho el Señor Jesucristo porque tú te acercaste a Él? Claro, por el fruto que de alguna manera Él pudo ver con tu salvación y con la salvación de todos aquellos que le recibieron y que creen en su nombre. Y fíjate lo que dice su palabra: por su conocimiento, por conocer a Cristo, por entregarle su vida a Él, por creer en Él, por caminar en su voluntad, por estar en el reino de Dios, entonces justificará mi siervo, está hablando Dios de Jesús, justificará mi siervo Jesucristo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, si tú eras un ratero, un adúltero, un idólatra, un asesino, y le entregaste tu vida a Cristo y te rendiste delante de Él, Él iba a tomar todo tu pecado y toda su maldad, toda tu maldad, y lo iba a cargar con Él ahí en la cruz del Calvario, para que tú fueras llamado justo y salieras libre delante del juez cuando Él abriera los libros de los que iban a entrar en la vida eterna y los que iban a ir a muerte eterna. Él nos justificó por su gracia, porque Él fue justificado primeramente antes que tú y yo. Entonces tenemos una base sólida en la cual sabemos que Jesús vino aquí a la tierra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, fue justificado por Dios. ¿Y cómo lo aplicamos en nuestra vida? Bueno, tenemos que saber que ahora nosotros hemos sido justificados en Él y ya no vivimos más en la vida pasada. No quiere decir que el ladrón o el asesino o el adúltero pues ya es libre de pecado y puede volver otra vez a su estilo de vida. No, el Señor nos rescató para que saliéramos de ese estilo de vida y para que camináramos en Cristo.
para que camináramos hacia la vida eterna, para que camináramos haciendo su voluntad, porque ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino ahora le pertenecemos al Señor. ¿Amén o no amén? Ese es el llamado, y por eso pagó el precio. Porque cuando nosotros recibimos el perdón de pecados y somos limpios por lo que Él hizo, por su sangre bendita, y volvemos otra vez a vivir en pecado, dice la palabra que es como si pisoteáramos la sangre de Cristo que fue derramada por cada una de nuestras vidas. Yo no quiero pisotear la sangre de Cristo. Yo quiero que su voluntad sea hecha en mi vida. Y enfrentamos una lucha diaria, claro que sí. No quiere decir que ya no tienes deseos, no quiere decir que no tienes tentaciones. Jesús mismo las enfrentó, pero caminamos firme en la profesión de fe a la cual Él nos ha llevado, sin desviar nuestra atención de lo que está por delante en nuestras vidas. Justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios. Ahora que tú y yo hemos sido justificados en Cristo, podemos tener esa paz. ¿Cómo actúa en nosotros la base de la profesión de nuestra fe? Pues que nos hace estar en paz con Dios cuando estamos caminando en el reino de Dios. Si no estamos caminando en el reino de Dios, pues no hay paz. Y aún y que tú te apartes del reino de Dios y digas, bueno, pues ya quiero pecar a gusto, mejor ya, pues no voy a la iglesia. Pues vas a seguirte la ausencia de la paz a donde quiera que vayas. Jonás fue inquietado por el Señor a donde quiera que fue, aún adentro del estómago del animal grande, ¿verdad? Esta semana se comió una ballena a un hombre, ¿sí la vieron? Que iba en un kayak y lo tomó y luego lo escupió, ¿verdad? Nada más se llenó de baba el Señor. Pero así estuvo Jonás 3 días y 3 noches siendo inquietado por el Señor, hasta que reaccionó y dijo: Señor, ¿sabes qué? Siempre sí, voy a hacer lo que tú me pides, voy a pagar mis votos delante de ti. No esperes que te coma una ballena, mi hermano. Amén. Muy bien, vamos a la tercera parte. Visto por los ángeles, fue visto por los ángeles. Vamos a este credo que podemos ver del apóstol Pablo hacia Timoteo. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Qué impresionante. Yo no tengo mucha claridad de cómo está en el cielo la situación con los ángeles, ¿verdad? Si alguien sabe, pues ahí me avisa. Dios sabe, y un día cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a tener más claridad. Dice la palabra: en parte conocemos, ¿verdad? Y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿qué es que venga lo perfecto? Pues que estemos delante de la presencia del Señor y ahí nos demos cuenta de todas las cosas, cómo son, cómo actuaba el Señor, cómo el Señor ponía sus ángeles alrededor nuestro para guardarnos, para guiarnos también en todas las cosas. Y bueno, déjame decirte que los ángeles del Señor estuvieron sirviendo a Jesucristo en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Fíjate muy bien ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 12. Dice la palabra: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los ángeles, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado bueno, no los ángeles, perdón, me confundí con otro verso. Pero administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Está hablando de los profetas, perdón. Está hablando de los profetas. A esto se les reveló a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros,
Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fíjate muy bien, dice, cosas en las cuales anhelan mirar, ya no se ve ahí, pero es que anhelan mirar los ángeles. Ok, si tú ves tu Biblia, ahí te va a aparecer, aquí ya no ocupo, pero cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan estar viendo todas esas cosas en las cuales Dios está trabajando. Es como si estuvieras tú, no sé si a ustedes les guste más el fútbol o el fútbol americano o el béisbol. Si es que a alguno le gusta, tal vez habrá algunos, a mi esposa no le gusta nada de eso. Pero a algunos les gusta y están esperando la final. Que México pase a la final de la Copa del Mundo. Pues cuántos estuvieran expectantes de ese partido, ¿verdad? Y todos quisieran estar ahí y no quisieran inclusive verlo por la tele, quisieran estar en el estadio. Bueno, así me imagino yo a los ángeles que están en el cielo delante de la presencia del Señor, pero anhelan estar viendo todas las cosas que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y algunos de ellos son enviados a pelear batallas, algunos de ellos son enviados para protección, algunos de ellos están siendo enviados para poder servir a los santos, porque esa es la misión que tienen los ángeles de Dios delante de su pueblo. Entonces podemos entender que hay un deseo en las huestes celestiales de poder ver las cosas que Dios está haciendo alrededor nuestro. Los ángeles estuvieron presentes delante de Jesús en muchos de estos eventos, algunos de esos ángeles. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, ¿recuerdas cuando Jesús fue anunciado por los ángeles delante de los pastores? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y podemos ver cómo los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús y cómo estuvieron presentes en ese evento tan importante. También en muchas otras ocasiones donde estuvieron en el bautismo de Jesucristo. En otras ocasiones en donde Jesús fue tentado también, en medio de las dificultades, dice la palabra que ahí estaban los ángeles del Señor y estaban sirviéndole a Él. En otros momentos que fueron difíciles también en su vida, en los cuales el Señor estaba clamando: Señor, pasa de mí esta copa, le decía el Padre, no se haga mi voluntad sino se haga la tuya. Y estaba clamando ahí Jesucristo al Padre, pero ahí estaban los ángeles delante de Él, confortándolo y trayendo también el servicio que necesitaba en ese momento. Y el Señor envía a sus ángeles también en la vida de su pueblo, en la vida de cada uno de nosotros. El libro de Hebreos en el capítulo 1, en el verso número 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores? ¿Cuántas veces necesitamos ministración de parte de Dios? ¿Cuántas veces has estado enfrentando problemas fuertes en tu vida y buscas que otra persona te ayude en esa situación? Pero lo que Dios te está llevando a hacer es que te metas en tu alcoba, te metas en tu cuarto y vengas delante de la presencia del Señor, y el Señor puede estar obrando y trabajando ahí sobre tu vida. Y ahí es donde el Señor envía a esos espíritus ministradores, a sus ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Bueno, cuando tú haces eso, el Señor te ministra, el Señor obra en tu vida, el Señor trabaja en ti, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso tenemos que estar firmes en la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió y su favor dura toda la vida. Dios envía a sus ángeles para protegernos, Dios envía a sus ángeles para tener cuidado de nosotros, para ministrarnos, para estar ahí favoreciéndonos constantemente. No buscamos la ayuda de los ángeles, hay quienes desvían su atención de donde la deben de buscar.
No buscamos la ayuda de los ángeles, buscamos la ayuda de Dios. Y Él envía a sus ángeles y hace la obra en cada uno de nosotros. Muy bien, esto lo hizo con Jesucristo. Esta es la base en la cual tú y yo estamos fundados. Este es el credo que nosotros estamos afirmando en nuestras vidas para vivir día tras día tomados de la mano de Él. Vamos a la cuarta cosa. Jesús fue anunciado en el mundo. Muy bien, vamos al libro de 1 de Timoteo, volvemos, 1 de Timoteo, primera carta a Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, pero luego dice, predicado a los gentiles. Ok, vamos a esta cuarta parte. Dios había llamado a Israel su pueblo santo, ¿ok? Eran sus hijos, su especial tesoro. El Señor amó a Abraham. ¿Cómo vino el amor por Israel? ¿Verdad? Porque todo tiene un inicio. ¿Cómo fue que el Señor amó a Israel? Bueno, pues porque tuvo un amigo muy querido que se llamaba Abraham. Y el Señor amó a Abraham. Y como amó a Abraham, el Señor también amó a su descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham enseñó a su descendencia a amar a Jesús. Entonces nace su hijo Isaac. Isaac ama también al Señor. Y en esto, pues el Señor muestra su favor sobre la vida de Isaac. E Isaac tiene dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y Esaú no amaba a Dios como lo amaba Isaac su padre y Abraham su abuelo. Entonces Esaú fue descartado, pero Jacob siguió la línea de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, y entonces Dios muestra su favor sobre la vida de Jacob, que le dijo, Señor, dice la palabra que peleó con el ángel del Señor y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, y no lo soltaba al ángel. Y por eso el Señor le dijo, te voy a bendecir. Tú vas a ser parte del pueblo que yo voy a amar por siempre, el pueblo de Israel. Y le nacieron 12 hijos a Jacob. Y esos 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. Y por eso todos los que nacieron de esa descendencia fueron llamados el pueblo de Dios. Ahora, aquí vemos algo muy interesante también. Ahí en el libro de Hechos podemos ir avanzando en esto, porque aun y que el Señor amó al pueblo de Israel, Dios quería usar al pueblo de Israel para amar al pueblo gentil. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no provenían de las 12 tribus de Israel, de Jacob. Entonces el Señor quería usar a Israel para que fueran bendición también al pueblo de los gentiles. El libro de Hechos, capítulo 10, en el verso número 34, dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, el Señor no hizo acepción de personas en el pueblo gentil. Muchos judíos creyeron que solamente ellos eran el pueblo elegido de Dios. Pero el Señor en muchas ocasiones habló al pueblo de Israel que iba a causar celo en un pueblo que no era el suyo para con ellos. ¿Y sabes dónde cayó ese celo? Pues en el pueblo de los gentiles, en la nación de los gentiles. ¿Y cuál es la nación de los gentiles? Pues toda aquella nación que no sea el pueblo de Israel, que haya entregado su vida a Cristo y que le haya amado a Él con gracia y con poder. Muy bien. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ese celo? En alguna ocasión Dios nos permitió ir allá a Israel, y los judíos mismos se quedaban sorprendidos del conocimiento que podía haber de las Escrituras en personas que no fueran judías. Ellos pensaban que solamente ellos conocían a Dios de una manera, pero no se habían adentrado
a una manera más profunda, o tenían el conocimiento de Dios solamente a través de la letra, pero no habían tenido la experiencia del poder de Dios llenando sus vidas. Me acuerdo en una ocasión que se iba el grupo, ya no regresábamos y nos metimos a un lugar que hay adoración 24 horas y entran grupos de alabanza y de adoración y están adorando al Señor y luego se sale ese grupo. No es una iglesia en particular, sino como que vienen y llegan gente de diversas partes del mundo y tienen su tiempo de adoración y luego se van y llegan otros y te dan una hora. Y me acuerdo que nosotros llegamos en esa hora que era afuerita de Jerusalén, podías ver a través de sus vitrales la ciudad amurallada. Y estuvimos ahí adorando al Señor. Y recuerdo que no había ni sillas en el lugar, todos estaban postrados, adorando al Señor y exaltándolo. Y andaban algunos guías judíos y estaban llorando, imagínate, ellos no eran cristianos, pero estaban llorando, quebrantados, diciendo, ¿sabes qué? Siento la presencia de Dios aquí en este lugar, una presencia tan grande que ellos inclusive no habían podido experimentar. ¿Por qué? Porque Dios amó también al pueblo gentil. Dios amó también a aquellos que no eran judíos. Dice su palabra que los dos pueblos Él hizo uno. Cristo vino a anunciar las buenas nuevas de salvación a Israel. Él fue predicado en los gentiles. Si tú y yo conocemos a Cristo es porque alguien se tomó la molestia de poder predicarnos, o se tomó el tiempo, no la molestia, se tomó el tiempo de poder hablarnos del evangelio, aun y cuando tú y yo pudimos haberlo rechazado. ¿Cuántos rechazaron a alguien que le compartió de Cristo? ¿Nadie? ¿Nomás yo? Bueno, perdón, nomás yo fui. Pero rechazábamos a aquel que nos hablaba de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ponía como personas que estábamos haciendo cosas malas y nosotros no hacemos cosas malas. Nos ponían como que teníamos que cambiar y yo no quería cambiar, yo quería seguir haciendo lo mismo. Pero muchos tuvieron que pagar el precio para que tú y yo conociéramos de Cristo. Cristo fue predicado en los gentiles, pero gracias a Dios que muchos de esos gentiles se han rendido a los pies de Cristo. Ahora, tú tienes que entender algo. Esta palabra es una palabra muy fuerte, que Cristo fue predicado en los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesús desarrolló un escuadrón, ¿ok? El escuadrón de la vida, no el escuadrón de la muerte, no, el escuadrón de la vida. Pero este escuadrón iba a tener que pagar el precio aún de morir para poder esparcir el mensaje del evangelio. Este escuadrón sufrió que se le echara a los leones, en los coliseos. Este escuadrón sufrió que les cortaran la cabeza por predicar el evangelio, por confrontar a la gente con el evangelio, para ayudarlos a vivir mejor, para ayudarlos a alcanzar salvación. Los mataron, les cortaron la cabeza, a otros los serrucharon. Imagínate, fueron serruchados. A otros de ellos los pusieron en una estaca y les prendieron fuego. Fueron antorchas por ser predicado el evangelio de Cristo en todas las naciones. Estaba ayer hablando con una persona que que su esposa es ucraniana, y estábamos hablando del problema de allá en Ucrania y con Rusia, y decía, para este hombre Putin, Vladimir Putin, pues están muriendo muchos rusos. Dice, ya van como 100,000 rusos que mueren por 30,000 ucranianos que han muerto. Pero para nosotros, para Occidente, pues las personas son valiosas, pero para él solo son un número, no son valiosas. Bueno, no es que nosotros como cristianos no tengamos valor para Dios y que él haya dicho, no, mira, ustedes predíquenme aunque los maten. No, para el Señor es tan valiosa nuestra vida que para Él es más importante la vida eterna de los que se están muriendo
y que van a perecer eternamente y que van a estar en el infierno eternamente, que la vida de los que ya tienen a Cristo y que van a partir para su gloria y que pueden ser muertos aquí en la tierra. No sé si me expliqué muy bien. Para el Señor es más valiosa la vida de los que se pierden eternamente para que no se pierdan por predicar el evangelio, que la vida de aquellos que pueden perecer en este mundo, porque este es un espacio corto de tiempo. Y el Señor capacitó a sus discípulos para que pasara lo que pasara, pudieran aún dar su propia vida, pero que el evangelio no se detuviera, porque era más triste que murieran eternamente, que pudieran reducir sus años de vida aquí en la tierra, que eran cortos de todos modos, y que pudieran ir a la vida eterna por consiguiente. Hasta yo me revolví, pero espero que tú me hayas entendido. La idea es esa, dijo Chespirito, ¿verdad? Lo que el Señor anhela, mi hermano, es que tú y yo podamos anunciar el evangelio de Cristo, aún y a costa de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que no van a escuchar y se van a perder eternamente. Dijo alguien, no se van a perder eternamente porque ellos no sabían. Ahora Dios los va a juzgar por sus conciencias. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo estará la conciencia de una persona que nunca ha escuchado el evangelio de Cristo? Si escuchando el evangelio de Cristo está pervertida, ahora sin escucharlo, pues más pervertida. ¿Tienen esperanza? No tienen esperanza. La esperanza de nuestra profesión es Cristo. Y así como hubo gente que pagó el precio por ti y por mí, este credo que el apóstol Pablo le dicta a Timoteo nos lleva a entender que tú y yo también tenemos que predicar el evangelio a toda criatura para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna en Cristo Jesús. El quinto punto es que creyeron en Él. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Entonces, sabemos que el evangelio hay que compartirlo. Son las buenas nuevas de salvación, pero también hay que creerlo. Y muchos pierden el privilegio de formar parte de la familia de Dios porque no están dispuestos a creer o no están dispuestos a comprometerse con el Señor. Porque yo puedo creer en Dios, pero dice la palabra que aún el diablo cree. Sí, sí lo dice, ¿verdad? Y tiembla. Hay muchos cristianos que no tiemblan, pero el diablo sí tiembla, porque el diablo conoce a Dios, el diablo cree en Dios, pero fue juzgado ya eternamente por no hacer la voluntad de Dios, por haberse rebelado. Y mucha gente está en esa misma situación. Se han rebelado en contra de la voluntad de Dios y muchos pierden el privilegio de formar parte de esa familia gloriosa y eterna, que es la familia de Dios, porque no están dispuestos a creer o a comprometerse con Él. Pierden la salvación, pierden la esperanza, pierden la vida eterna, solo porque no están dispuestos a cambiar su vida. Pero hay muchos que tomaron la decisión de poder comprometerse con el Señor, de rendir su vida a Él. Y Dios vino sobre cada persona y les transformó, cambió su pasado, les llevó de muerte a vida, cambió su presente y les dio una esperanza de gloria para el futuro. ¿A cuántos nos pasó de esa manera? Rendimos nuestra vida a Él y Dios nos transformó por completo. Y ahí estamos muchos de los que hemos creído en Él. Y un día en la eternidad estaremos juntos delante del Señor, exaltándole y adorándole por siempre. El apóstol Juan lo vio y lo describió, lo anotó. Y ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 10, en el verso número 9, dice: después de esto, miré y he aquí una gran multitud. ¿De quiénes? De los que habían creído,
Esta multitud nadie la podía contar. Y era una multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí vamos a estar tú y yo, adorando, exaltando y dándole gloria a aquel en el cual creímos, aquel al cual amamos. Y por último, sexta y última, Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso número 16. Jesús fue recibido en los cielos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor por ello. El Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo número 16, en el verso número 28, Él dice estas palabras: salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y qué bueno es saber que un día otra vez va a descender de la gloria y va a venir por su pueblo para llevarlo juntamente con Él. Esa es la visión que está descrita para cada uno de nosotros, para poder llegar al objetivo que nos hemos trazado. ¿Te has trazado tú una meta? ¿Te has trazado el objetivo de llegar y de entrar a la vida eterna? ¿Sabes tú que va a haber muchas luchas, que va a haber dificultades, que va a haber obstáculos para que tú te apartes del Señor, para que caigas en pecado, para que te desvíes de la voluntad de Dios y te guíes hacia la voluntad tuya? Va a haber muchas barreras. No es fácil alcanzar un objetivo, no es fácil llegar a una meta. Hay muchas dificultades que vamos a enfrentar en el proceso, pero cuando nosotros tenemos bien claro hacia dónde vamos, estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario para llegar a ese objetivo. Estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta. No importa lo que tenga que suceder, yo tengo que tener bien clara la dirección a la cual yo tengo que ir. Jesús sabía de dónde venía y sabía también hacia dónde iba y a dónde va a regresar de nuevo. Nadie ni nada le impidió llegar a la meta y recibir el galardón. Al principio leímos en el libro de Hebreos que tú y yo estamos llamados a permanecer sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Este es un credo que tenemos que tener bien arraigado, porque esa es la esperanza en la cual hemos creído. Y me parecen muy importantes los siguientes dos versos. Te dije que iba a acabar con estos dos versos. Y ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, en el verso número 24, dice la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Mi hermano, yo te tengo que ayudar a ti a que permanezcas firme, a que seas fiel al Señor, a que llegues a la meta. Yo lo tengo que hacer, pero también tú tienes que hacerlo conmigo y tienes que hacerlo con tu hermano de al lado. Y para ello viene el verso número 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día?
el día de la segunda venida de Cristo. Estamos muy cerca. Estaba viendo que viene un asteroide para la Tierra, que están en peligro algunas ciudades de África a la altura del Ecuador y algunas ciudades de Latinoamérica también. Un asteroide de alrededor de 90 metros que puede caer en Colombia o en Ecuador, en esa área, también del otro lado en la India y en África. La Biblia habla que las potencias de los cielos iban a ser conmovidas, que la gente iba a tratar de esconderse aún en las peñas. La venida del Señor está cerca, más cerca de lo que tú y yo pensamos o imaginamos. Y si tu vida se acaba antes de que venga el Señor, pues todavía está más cerca, porque ya lo vas a ver en menos tiempo. Con mayor razón tenemos que estar firmes en la profesión de nuestra fe. Con mayor razón tenemos que estar bien arraigados al camino de vida que el Señor ha marcado para cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan para nosotros. Tú y yo tomamos ese plan cuando confesamos que Jesús será el Señor de nuestras vidas. Ahora tenemos que permanecer firmes, sin fluctuar, en esa esperanza en la cual estamos nosotros caminando en Cristo Jesús. Y tal vez haya personas que no hayan entregado su vida a Cristo en este lugar o allá a través de la pantalla de internet. Dios quiere obrar en tu vida y quiere acercarte a Él, y que tú le puedas conocer, que tú puedas rendirte delante de Él y que Él pueda hacer su obra en tu vida. Y si ese es tu deseo, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor: Padre, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, hoy abro mi corazón a ti. hoy abro mi corazón a ti. Entra en mí. Entra en mí. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú resucitaste Yo creo que tú resucitaste. y me has dado salvación Me has dado salvación y vida eterna. y vida eterna. He creído en ti. He creído en ti. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero cumplir tu propósito Quiero cumplir tu propósito. y permanecer firme Permanecer firme en esta confesión en esta confesión que estoy haciendo. que estoy haciendo. Que nada me mueva Que nada me mueva del objetivo. del objetivo. Que nada me mueva Que nada me mueva de la meta. de la meta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, mi hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada vida, Señor, de los que están aquí en este lugar. Oro por cada vida, Señor, de los que están allá en la pantalla. Oro por cada vida, Señor, de los que han rendido su corazón a ti, Padre, para poder permanecer firmes sin movernos de la esperanza en la cual tú nos has llamado y a la cual, Señor, tú nos estás arraigando. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que tú puedas trabajar en cada una de esas vidas, Señor, que ha rendido su vida a ti, que puedan comprometerse contigo, Señor, y vivir para la gloria y honra de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano. Y quisiera poder hacer también un llamado para todas aquellas personas que Dios les haya hablado en este tiempo, a través de esta palabra, de poder tomar un compromiso firme con el Señor. Decía el verso 23, que permanezcamos sin fluctuar. Si hay cosas que nos están estorbando, si hay cosas que no nos permiten avanzar, tenemos que venir delante de la presencia del Señor, decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad,
yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero que tú me guíes y me des la victoria en todo esto que estoy enfrentando. Y así como tú enfrentaste pruebas, así como enfrentaste problemas, tribulaciones y saliste en victoria, yo quiero que esa palabra que tú has hablado a mi vida, a través de la cual has prometido que me ibas a hacer más que vencedor, se cumpla en esta situación. Y si tú estás peleando y enfrentando estas batallas, vamos a abrir el altar. El Señor quiere ministrarte, el Señor quiere obrar en tu vida. Yo creo que es un buen tiempo para venir delante de Él y que podamos rendir lo que somos para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Voy a abrir el altar mientras oramos al Señor en este tiempo, para que podamos venir delante de su presencia. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tu gracia, gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Oh, tu gracia, gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor,
Señor, tú nos has llamado, Padre, para cosas gloriosas en ti. Señor, y sabemos que el llamado implica también enfrentar luchas, batallas y obstáculos. Pero también sabemos, Señor, que tú nos acompañarás en todo este trayecto, que tú no nos dejarás ni nos desampararás, porque fiel eres tú, Señor, quien ha prometido. Oh Señor, desde ahora y hasta el día en que nosotros te veamos cara a cara, nos mantendremos firmes, Señor, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, Señor, porque tú eres fiel y porque tu amor se ha derramado sobre nuestras vidas. Cumple tu obra en cada uno de nosotros, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Pues no sé cuánto nos quede de vida hasta el día en que entremos delante de su presencia, hasta el día que veamos la gloria de Dios y nos encontremos cara a cara con Él. Pero sí sé que vamos a enfrentar muchas batallas en el camino. No te dejes vencer, no te desanimes, que tus ojos estén puestos en Cristo, que tus ojos estén puestos en Jesús, agradándole a Él, obedeciéndole a Él, y vas a ver la victoria en tu vida, en todo lo que hagas y en todo lo que enfrentes. Amén. Podemos tener la seguridad de esa profesión gloriosa a la cual hemos sido llamados. En base a eso caminamos en Cristo y vivimos una vida también de victoria y de poder en todas las cosas. Vamos a despedirnos con este canto y exaltar el nombre de nuestro Señor. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la
Aleluya. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tengas una semana gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en 3 semanas, mis hermanos.